Bueno, damos comienzo a nuestro programa y en este primer momento del programa vamos a charlar con Hernán Melana, es profesor y coordinador del Seminario de Pedagogía Waldorf y, bueno, presidente de la Fundación 27 de Febrero también. Bueno, y otros títulos que lo acompañan, una formación muy fuerte y hoy vamos a hacer el foco un poco en lo que es la pedagogía Waldorf. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me gustaría a lo mejor hoy acercar una mirada, ¿qué te parece?, sobre si crees que la pedagogía Waldorf hoy se adapta o, no sé si la palabra es adapta o está bien pensada para los tiempos que vivimos, teniendo en cuenta un poco la evolución que han tenido los niños y jóvenes en todos estos años, ¿no? Y un poco con mirada a futuro también. Sí, yo creo que en general lo que es la antroposofía, ¿no?, además de la pedagogía Waldorf, nos trae al presente una herramienta que nos puede ayudar un poco a salir de este nuevo atolladero, ¿no? Porque con lo que nos estamos enfrentando hoy es cómo nos vamos a relacionar con el conocimiento, ¿no? Y esto te lo digo bien actualizado por el tema de la inteligencia artificial. Es decir, yo puedo creer que conozco porque le pregunto a una máquina que me haga un resumen de un libro de física, por ejemplo, pero yo no me estoy relacionando con ese contenido, sino que tan solo es un resumen de lo que está digitalizado, además, en la web. Pero, ¿cómo va a ser entonces la relación de nosotros con el conocimiento? Quiero decir, ¿cómo vamos a conocer si no puede pasar por una experiencia el conocimiento? Y esto lo digo porque Steiner fue, dentro del siglo XX, uno de los primeros de un coro de pensadores, pedagogos, filósofos, que empezaron a decir que lo que nos constituye como ser humano es el otro. Es decir, el yo, lo que todos tenemos, que nos hace individuos, se constituye en relación con los demás. Esto llega en los años 60, 70, en su máxima expresión con la filosofía de Levinas. Pero Steiner nos habla a principios del siglo XX, y esto se sigue desarrollando como una novedad, además, del siglo XX, que el otro nos constituye. Bueno, en psicología, Lacan, muy conocido aquí en Argentina, también habla de eso, ¿no? Entonces, si el otro nos constituye, es a través de una relación con el otro. Y digo el otro, no solamente el otro ser humano, sino también el objeto de conocimiento. Entonces, hay un gran interrogante que se presenta a la sociedad actual mundial, que es ¿cómo vamos a seguir aprendiendo? Porque podemos pensar que la respuesta de una máquina es aprendizaje o es educación, que está muy lejos de ser eso. Por lo tanto, creo que hay algo que le falta a la inteligencia artificial, es el alma, son las relaciones. Es, además, la capacidad de sentir, la capacidad de intuir, que eso solo lo tiene el ser humano. Pero entonces tenemos que tener una educación que sea integral y que apunte a algo más que lo lógico conceptual, porque nosotros tenemos muy desarrollado el pensamiento lógico, a tal punto que podemos hacer cualquier tipo de teorías que tengan lógica, pero que en la experiencia no sean demostrables. De eso se trata últimamente lo que sucede en el mundo. Pero entonces nuestro problema, quiere decir, no está en el conocimiento lógico, que lo hemos desarrollado muy bien, pero sí está en las relaciones. Es decir, mi relación con el vecino, mi relación con mis hermanos, mi relación con el extranjero. Digo, los grandes problemas del mundo de hoy, desde la amenaza nuclear hasta lo que puede ocurrir en un pequeño barrio, son problemas de relaciones, no son problemas de conocimiento. ¿Y qué está pasando con la educación en general, entonces? O sea, si tuvieras que definir una educación que lleva muchos años en el mismo formato, ¿de alguna manera se hermana más con estas nuevas tecnologías? Lo que pasa es que estamos ante primero la escuela es una institución, la única que sobrevive, que ha sobrevivido al paso del tiempo en los últimos 200 años. Quiero decir, no existen más los clubes, no existen más familia, la iglesia, es decir, todo lo que contenía el ser humano solo ha quedado en la escuela y ha tenido que tratar de reemplazar todo. La escuela se ha convertido en familia, club, se ha convertido en encuentro con el pensar, ¿no?, además de lo que fuera el aprendizaje.
Pero si vamos atrás en el tiempo, nosotros sabemos que la escuela se crea cuando se crean los estados modernos que quieren insertarse en el mundo industrializado. Es decir, que es una herramienta para la industrialización. Pero los tiempos han cambiado. Ahora lo que la capacidad productiva necesita es gente conectada. Es gente, porque hoy la gran cantidad de producción se hace online. Es decir, no se debe decir producción, pero sí se genera mucho valor online. Es decir, esto que se está escuchando, si pasa a estar en una plataforma digital, cuando alguien lo escucha, genera un valor. Entonces, ¿qué mejor que tener a toda la población generando valor? Por lo tanto, la idea de la educación online, en realidad no es porque es mejor, porque es más práctica, porque puede tener alcance a todos, lo cual no es verdad, sino que es preparar a los individuos para una forma de producción. Claro. Es para el mercado, ¿no? Entonces, mientras la educación siga a la economía y los estados obedezcan a la economía, va a ser complicado, porque nosotros hemos aprendido a usar, por ejemplo, esta herramienta extraordinaria que es el Zoom, ¿no? O el Meet, o los teléfonos celulares. ¿Cuánto nos costó aprenderlo? Nada de tiempo, un día, 2 días, y lo fuimos mejorando. Es decir que no hace falta que te lo enseñen en una escuela, lo que te hace falta en la escuela es que te enseñen a tener capacidades para resolver problemas que te puedan surgir en el futuro. Por lo tanto, no tiene nada que hacer adentro de la escuela la tecnología. Si la tecnología entra a las escuelas, y vuelvo a repetir algo que no tiene nada que ver con la educación, es porque hay una necesidad de vender aparatos electrónicos y de habituar al uso de ciertas tecnologías a la juventud, para que generen valor. Pero digo, hay un mito fundante que es que el niño, cuanto más temprano se relacione con la tecnología, más va a poder insertarse en el mundo laboral. Eso es totalmente falso, porque lo que vamos a necesitar en el futuro, esto te lo va a decir ahora la inteligencia artificial, va a hacer caer un montón de empleos, ya no le vas a consultar al abogado, le vas a consultar a la inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a tener que tener es jóvenes capaces de crear su propio empleo. Hernán, me quedé con esta frase que dijiste al principio, conocimiento es experiencia. Definime conocimiento de alguna forma. Bueno, hay, digamos, todo un gran tema en la historia de la filosofía sobre los problemas del conocimiento, ¿no? Cómo conocemos el mundo. Es una gran problemática. Pero yo te podría hacer una pregunta retórica, ¿no? Para que me la respondas. Pero si yo te digo, bueno, describime una clase de 2º año de biología en tu secundaria, cuando lo hiciste. Y estoy casi seguro que no te vas a acordar. Si tenemos 10 personas a las que le hago esta pregunta, quizás una se acuerde. Esa persona que se va a acordar, seguro se acuerda del experimento que hizo. Es decir, no se acuerda de la clase, sino lo que hizo, lo que experimentó. Entonces ahí ya nos dice algo, ¿no? Para que algo realmente sea significativo verdaderamente en la vida de nosotros, tiene que haber tenido una experiencia. Y yo no estoy diciendo que no hay que conocer y llegar a conceptos claros y a leyes y a teorías, sino que digo que para hacer eso tenemos que no partir de la especulación, sino del hacer, de la práctica. Y eso es realmente el aprendizaje, es un vínculo con lo que estoy observando. Este gran problema empieza con la filosofía moderna, con Descartes, ¿no? Cuando René Descartes dice, pienso, luego existo, ¿no? Él dice, estoy separado del objeto. La humanidad empieza a vivir un drama. Se deja de sentir junto a la naturaleza una unidad. Se separa. Obsacere quiere decir quitarse de adentro. ¿Y qué se quitó de adentro? El mundo. Y entonces lo quiere conocer. Pero entonces la única forma de, por decirlo de alguna forma, reencontrarme con el entorno, para no destruirlo más, por ejemplo, como el planeta, para no destruir al otro, es una relación. Y el conocimiento nos da la posibilidad de relacionarnos con algo. Es maravilloso. El problema es que el conocimiento que se enseña, por regla general en muchas escuelas, no tiene relación con la experiencia. Por lo tanto, es solo un entrenamiento neurosensorio, pero no tiene nada que ver con el conocimiento verdadero. Tengo la experiencia concreta de un grupo de jóvenes egresados que hizo una fundación. La presidenta tiene 21 años, para que te des una idea. Se llama Casa de los Jóvenes. Y son jóvenes que se juntan a desarrollar iniciativas. Fundaron una editorial, por ejemplo. Pero además fundan grupos de encuentro, campamentos, salidas, libre de todo lo que los adormece.
Es impresionante, te digo. Entonces, hay respuesta. Creo que también solamente tenemos una tendencia, porque así el hábito se transforma, una adicción es un hábito, ¿no? Un hábito se transforma en algo que lo hacemos siempre. Entonces, este hábito de recibir siempre malas noticias, se nos hace algo tan cotidiano que nos olvidamos de ver, bueno, también no suceden cosas buenas, también suceden respuestas. Porque al fin y al cabo, lo que nos está mostrando esta realidad actual es que nosotros nos tenemos que preguntar si queremos seguir siendo seres humanos. Claro, casi nada. Casi nada. Ahora, ¿vos crees que, no sé, este problema se puede evitar o se puede atenuar nada más? Yo creo que hay que enfrentarlo. A ver. ¿No? Como decía Nietzsche, cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara. Entonces creo que no es que no tenemos que usar la tecnología, de hecho nosotros la estamos usando, pero darle el lugar que le corresponde a todo. Claro. Yo no digo que no hay que sentarse a disfrutar de una serie, de un partido de fútbol, pero no puede ser que eso nos domine. Pero para eso necesitamos una educación, sobre todo, de nuestra vida anímica. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Si yo te muestro un cuadro de un pintor, cualquiera, es totalmente posible que te genere algo a vos y otra cosa a mí. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias anímicas anteriores, al verlo, nos van a remitir, la imagen nos va a remitir algo del pasado nuestro. Entonces quizás a vos te haga llorar y a mí me haga reír, pero es el mismo objeto. Eso no es del objeto, eso es nuestro. Entonces uno tiene que trascender eso que es nuestro para ver qué quiso hacer el artista. Y eso es conocer, y eso es relacionarse también, por ejemplo, con el arte. Entonces creo que nosotros tenemos que dominar nuestra vida anímica. No nos puede llevar una pasión, no nos puede llevar el entretenimiento. Sí tiene que estar, pero todo en su justa medida. Entonces creo que es dominarnos a nosotros mismos. Bueno, pero ahí está lo que dijiste. Claro, ahí está lo que dijiste, es decir, en su justa medida, y lo curioso es que este tipo de entretenimiento tiene una cuota de adictividad muy grande. Es decir, es como, ¿cómo mido? Es como decir, quiero fumar y menos, quiero fumar 2 cigarrillos por día. Eso no ha pasado, o sea, muy poca gente creo que lo ha logrado, pero en lineamientos generales, la adictividad que tiene es muy alta. Y por otro lado, decir, me corro, en algún punto uno puede pensar que se queda como fuera de un sistema incluso hasta de trabajo o de posibilidad de trabajo, ¿no? Sí, claro, y esto es algo que nosotros tenemos que desarrollar en las escuelas. Y yo siempre digo y aconsejo a mis colegas de que hay espacios no áulicos, porque uno va al aula a presentar un conocimiento, por supuesto, ¿no? Y en realidad lo que le muestra es cómo me relaciono yo con ese conocimiento. Pero hay espacios no áulicos, que puede ser un almuerzo en la escuela, puede ser recreos largos, puede ser espacios de charla, en donde uno puede realmente ayudar a que lo que está adentro pueda ser tomado con conciencia. ¿Por qué te digo esto? Porque un hábito adictivo no es la causa de algo, es la consecuencia. Claro. Es la consecuencia generalmente de un dolor. En el joven y el niño que crece es la insoportabilidad del mundo que está viviendo. Entonces se evade. Pero si yo reconozco el dolor y ya le puedo poner conciencia, entonces es muy posible que ese hábito pueda ser corregido. El problema es que no soy consciente de que voy a un hábito para no poder ver mi realidad. Entonces creo que sí, que se puede hacer un cambio, pero siempre es esto. El primer paso es reconocer el dolor, porque después en la adultez va a ser, segundo paso, ira o depresión. Y después se sigue subiendo, ¿no? Claro, ¿y no crees, así un poco también cerrando la idea, Hernán, que cada época tuvo su problemática con los jóvenes y que esta no deja, no deja de ser una época más en donde la problemática vuelve a caer en los jóvenes y que esto también va a pasar? ¿O vos ves cierto peligro
el curso que está tomando la humanidad? Bueno, yo soy muy optimista, en realidad. Creo que cuanto más te acorralan, cuanto más se tensa el arco, más rápido y fuerte sale la flecha, ¿no? Entonces sí creo que hay como en toda la historia, un encuentro que podríamos llamar fuerzas, impulsos, mejor más que fuerzas, de la juventud, impulsos de la vejez, por decirlo de otro nombre. Es verdad que hoy los jóvenes no tienen espacios propios. Si uno se fija quiénes están en los cargos de poder en el mundo, no es la generación de 40 a 60, que podríamos decir hay algo casi de juventud, por ejemplo más actualizado, o de 35 a 55, sino que son de 55 a 80, 90. Biden, por ejemplo, Putin, para poner los dos que están en el ojo de la tormenta. Es decir, la juventud no está teniendo espacios. Pero esto va a interpelar a la juventud en esta cuestión. ¿Cómo me quiero comprometer con el mundo? Porque el joven tiene ese impulso, es un impulso del ser humano. Entonces yo soy optimista en ese sentido, porque entonces se van a buscar alternativas. Yo creo que ya se están generando alternativas. Bueno, Hernán, no quiero sacar más tu tiempo. Bueno, y te despido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a los oyentes que han estado del otro lado. Muchas gracias. Mantra FM 90.